Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios en este hermoso sábado, primer sábado de Adviento, recordándoles que nos encontramos en tiempo de preparación, en tiempo de arrepentimiento, en tiempo de acercarnos más a Dios y pedirle su misericordia para seguir sus pasos sin detenernos, para seguir sus pasos sin arrepentimiento de nada, porque el Señor no es para arrepentirnos absolutamente de nada. Seguir sus pasos siempre como Él nos lo pide, hacer su voluntad como solamente Él se lo merece, ¿verdad? Porque Él vino y hizo la voluntad del Padre al traernos la salvación, al traernos la buena nueva, al decirnos que tendremos una vida eterna si nosotros nos mantenemos firmes, con firmeza, ¿verdad? Sin miedos de nada, sino siempre seguir adelante con amor a Él. Voy en este día, pues, mis hermanos, a compartirles la primera lectura del Santo Evangelio y al final voy a compartirles el Salmo y voy a hacer una oración dándole gracias a Dios y pidiendo por todos ustedes y por sus familias. Y a la vez también les pido que ustedes pidan al Señor y a nuestra Madre Santa por sus familiares, especialmente por aquellos que no se han convertido, por aquellos que están alejados de Dios, para que Dios los acoja en su corazón también y seamos hijos todos y un día reunidos en el reino de los cielos nos encontremos con felicidad por una eternidad. Voy, mis hermanos, en este momento pues a compartirles la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 30, versículos del 19 al 21, y luego leemos del 23 al 26. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí, pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él se compadecerá de ti. Al sentir tus lamentos, lo llamarás y te atenderá. Después que el Señor les haya dado el pan del sufrimiento, el agua de la aflicción, el que te educa ya no se ocultará más, y tus ojos verán al que te instruye. Cuando tengas que tomar el camino, ya sea a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán sus palabras resonar detrás de ti. Este es el camino que deben seguir. El Señor te dará la lluvia para las semillas que hayas sembrado en el campo, y el pan que te producirá la tierra será sustancioso y nutritivo. Tu ganado pastará entonces en grandes potreros. Los bueyes y los burros que trabajan en el campo comerán buen pasto, aventado a pala y horqueta. Sobre cualquier cerro alto y sobre cualquier colina elevada habrá arroyuelos y vertientes cuando llegue el día de la gran matanza y se vengan abajo los castillos. Entonces la luna alumbrará como el sol, y la luz del sol será 7 veces más fuerte el día en que Yahvé vende la herida de su pueblo y le haga una curación a la mayugadura de sus golpes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, ¿qué no hizo Dios por su pueblo en aquel entonces al traerles esta buena noticia a través del profeta Isaías? Isaías anunciaba buenas noticias, pero también muy malas noticias al pueblo de Israel. Aquí les dice que habrá una prosperidad futura para esa nación. Ya no sufrirán y tendrán cosechas y tendrán buenos pastos para sus animales. Hermanos, en aquel tiempo también hubo muchas sequías. En aquel tiempo también el Señor les mandaba refrenos por su mala fe y su mala conducta, al abandonarlo a Él y seguir a otros dioses o no hacer su voluntad. El Señor no le gustaba esto por parte de esa nación de Israel, ya que Él la había escogido entre todas las naciones, la había preferido más que a todas, y estas palabras de Isaías al pueblo de Israel eran tal vez a través de que ellos estaban desterrados, ¿verdad? Se encontraban en naciones totalmente diferentes a las de ellos. Estaban dispersos. Entonces,
El profeta Isaías se encontraba entre ellos y les decía lo que el Señor iba a realizar en un futuro, ¿verdad? Si ellos volvían a Él, si ellos cambiaban su manera de vivir y su manera de ser. Porque el Señor miraba la mala conducta de su pueblo. El Señor no quería que ese pueblo se desviara. Todo el tiempo les envió profetas para que les anunciara que no le cambiaran por nada del mundo. Pero este pueblo, esta nación, era cabeza dura, al igual que lo somos nosotros hoy en la actualidad. No somos muy buenos que digamos del todo. Vamos por el buen camino y de repente nos volteamos. Y entonces Dios, mis hermanos, nos quiere firmes, nos quiere rectos. No quiere que seamos un día buenos y un día malvados, sino que Él quiere que seamos igual dentro y fuera. ¿Qué quiero decir con dentro y fuera? Que muchas de las veces cuando nos encontramos en un templo, nos creemos santos. Somos totalmente diferentes a cuando nos encontramos fuera. Tenemos que ser iguales dentro y fuera. Que amemos al Señor de todas las formas. Si nos encontramos mal, enfermos, si nos encontramos con dificultades, con problemas de cualquier clase, no importa, el Señor va con nosotros. Esto es lo mismo que le anunciaba el profeta Isaías a este pueblo, a la nación de Israel. Les decía que en un futuro el Señor los iba a dirigir por un buen camino y que cuando ellos fueran a la derecha o a la izquierda, el Señor iba a ir detrás de ellos y les iba a ir dirigiendo, les iba a hablar a los oídos. Entonces, mis hermanos, el Señor nos habla también a nosotros cuando nos sentimos mal, ¿verdad? Cuando nos sentimos que no hay esperanzas de nada. Hay veces que no sentimos el deseo de hacer nada. Nos sentimos afligidos, cansados, desesperados. Muchas de las veces, mis hermanos, es porque no buscamos de Dios. ¿Cuántas personas no se encuentran en este mundo que no buscan de Dios? Simplemente, si a ellos les va mal, pero no saben a quién acudir, ¿verdad? Porque no conocen de Dios. Pero la gente que conoce de Dios claramente sabe que si se encuentra en un conflicto, en cualquier problema, en cualquier dificultad, enfermedad, el Señor le ayuda. Esa es la fe que tenemos, mis hermanos, de nuestro Dios. Si nosotros no tenemos a Dios de nuestro lado, si nosotros no le buscamos, si nosotros sentimos, ¿verdad?, el abandono de Dios, es porque no lo hemos buscado. Lo conocemos, claro, ¿verdad?, pero no le buscamos. Entonces, es el único, mis hermanos, que nos puede sacar de cualquier dificultad. Y esto es lo mismo que le sucedía al pueblo de Israel. Cuando se sentía totalmente feliz, que no necesitaban de nada, se olvidaban de Dios también, porque decían no necesitarlo. Cuando tenían de todo, ellos lo abandonaban. Es lo mismo que nos sucede a nosotros, mis hermanos, y nos ha estado sucediendo continuamente. Cuando hay pobreza en una nación, cuando no encuentran la felicidad, porque realmente sienten no encontrarla nunca. Las personas, cuando hay pobreza en sus casas, cuando carecen de todo, las personas es cuando más realmente buscan de Dios. Es lo que nos sucedía a nosotros cuando no teníamos nada, cuando vivíamos en nuestro país, nos faltaba de todo. Y venimos a otro país que nos brinda mejores oportunidades, tenemos todo y abandonamos a Dios. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué somos así? Y el Señor no nos abandona a pesar de todo. A pesar de todo, el Señor siempre nos ha guiado los pasos. A pesar de que nos vamos por otros caminos que no son los de Él, Él nos sigue guiando. Entonces, hermanos, no seamos así con el Señor. El Señor está siempre tocando las puertas de aquellos que no lo han encontrado. Aquellos que andan en las borracheras, en las drogas, en las malas vidas, ¿verdad? El Señor les está tocando a su puerta todos los días, pero las personas se hacen duros. Siempre están en la pobreza, siempre tienen dificultades, problemas, enfermedades, nunca encuentran una solución. Pero aquellos que lo conocemos, aquellos que sabemos
que tenemos un Dios todopoderoso, no nos va a abandonar. Y esto era lo que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando lo abandonaban, sabían que el castigo les venía por su maldad. Ellos lo sabían. También sabían que si se acercaban a Él, si lo buscaban, el Señor iba a volver a ellos. El profeta Isaías les decía: ustedes se encuentran mal, ustedes tienen dificultades, ustedes sienten el abandono. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios, porque el Señor estaba con ustedes, pero prefirieron la mala vida. El Señor no quiere eso de nosotros, mis hermanos. Hoy se nos anuncia en la actualidad un futuro, lo que nos anunció el Señor Jesús. Viviremos eternamente junto a Jesús si llevamos una rectitud con Él, ¿verdad? Seremos libres, seremos felices. No habrá dificultad, enfermedad, problemas, nada que nos estorbe, porque será solamente una luz que brille eternamente. Fíjense lo que dice en el último versículo. Dice: entonces la luna alumbrará como el sol, y la luz del sol será 7 veces más fuerte el día en que Yahvé vende la herida de su pueblo y le haga una curación a las magulladuras de sus golpes. En realidad, hermanos, yo les contaba al principio, ¿verdad?, que este pueblo sufrió muchas necesidades. Este pueblo se encontró mucho tiempo dispersos en pueblos totalmente diferentes a los de ellos. Entonces, la maldad nos hace sentirnos de esa manera. Como les dice aquí nuestro Dios, ¿verdad?, a través del profeta Isaías: la luna alumbrará como el sol. ¿Se imaginan? Para nosotros eso sería la gloria, la luna que alumbre como el sol, porque sería la luz brillante que nunca se terminará, un gozo en nuestros corazones que no acabará. Eso mismo le anunciaba el profeta Isaías a su pueblo, a este pueblo cabeza dura, a este pueblo que no encontraba la paz. Entonces, si realmente creemos en el Señor y si realmente creemos que el Señor nos puede dar todo eso, tenemos que tener fe, mis hermanos, confianza en Él, seguir sus pasos y no perderlos de vista. Porque, como les digo, mis hermanos, muchas de las veces vamos siguiendo los pasos del Señor, vamos rectos, nos encontramos por el bien, pero de repente las cosas de este mundo nos llaman la atención, buscamos dificultades en nuestras vidas al alejarnos de Dios, y eso es lo que hacemos realmente constantemente en nuestras vidas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque eso que nos llama la atención, todo eso que en las que las personas encuentran su felicidad, y muchas de las veces miramos que las personas no tienen ninguna dificultad, ningún problema, ninguna forma de caerse, en realidad también nos llama la atención. Vemos a tantos vecinos, a tantos amigos que les va tan bien en la vida y ni siquiera tienen a Dios. Nunca lo han buscado, y si lo buscan, a ellos les importa un comino, ¿verdad? Van por el mal camino y vemos que no les falta absolutamente nada. Pero un día, mis hermanos, esas personas que pensamos que se encuentran totalmente bien, van a ver ustedes la diferencia. No tengamos envidia de esas personas. La realidad, hermanos, nosotros debemos mantenernos firmes buscando del Señor. Con el Señor no nos va a faltar nada, especialmente la paz que tenemos en nuestros corazones. La paz del Señor, si ustedes buscan de Él y si ustedes se interesan por Él, el Señor les va a proveer de todo. Como se los dice aquí el profeta Isaías a su pueblo, el Señor les dará todo lo necesario. Les dará la lluvia para que aquella semilla que ustedes siembran no se eche a perder, sino que dé fruto. Esto era lo que el profeta les anunciaba en aquel tiempo, porque como les digo, también había sequías como las vemos hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad vemos tanta sequía en nuestros pueblos y muchas de las veces lluvias torrenciales, terremotos y todo eso es por nuestra mala conducta. Cuando el Señor envía su lluvia tranquilamente, vemos cómo se moja la tierra, se empapa, pero nada más, nada sucede.
Lo único que sí en realidad vemos los frutos de Dios en nuestras vidas. Pero cuando lo abandonamos, como se ha estado abandonando hoy en la actualidad, por eso, mis hermanos, vemos en las diferentes naciones cómo se encuentran los países en guerra, vemos los terremotos, los diferentes huracanes. A veces muere tanta gente que en realidad nosotros decimos, el mundo ya se va a terminar, el mundo ya se encuentra en su último punto. Pero nosotros no sabemos por qué en realidad el Señor nos envía todos estos avisos. Nuestro Señor Jesús, recordemos pues que en los evangelios nos anunció todo esto, todo lo que habría. Habría epidemias, terremotos, guerras, de todo. Él lo anunció. Él nos dijo, va a venir todo esto, pero no se espanten, todo esto tiene que suceder. Ahora bien, es lo mismo, mis hermanos, que el Señor nos anunció igual que el profeta. Nuestro Señor Jesús nos trajo esta profecía. Si se portan mal, el Señor no les va a enviar más la lluvia. Va a haber sequías o tal vez les va a enviar mucha lluvia y entonces van a padecer muchas personas. Y es por eso, mis hermanos, por nuestra maldad. Nosotros mismos tenemos la culpa de todo lo que nos sucede. No es el Señor. El Señor no nos quiere hacer daño. El Señor nos ama, pero nos quiere poner un freno para que no nos desviemos y lo sigamos buscando, sigamos sus caminos. Mantengámonos pues firmes, mis hermanos, con firmeza en el amor de Dios, y Él nos va a llevar por el buen camino. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, vamos a leer el versículo 35, luego leemos del capítulo 10, versículo 1, y luego del versículo 6 al 8. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino, y curaba todas las dolencias y enfermedades. Jesús llamó a sus 12 discípulos, y les dio poder sobre los espíritus impuros, para expulsarlos, y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. A estos 12, Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierras de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer versículo dice, ¿verdad?, que Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Todo esto lo hacía Jesús cuando se encontraban los pueblos, ¿verdad? Pero eran los pueblos de Judá, los pueblos judíos. Él nunca se dirigió a pueblos paganos en el principio, ¿verdad? En realidad, mis hermanos, Jesús fue enviado a todas esas ovejas dispersas, a todos aquellos que estaban alejados del Dios Todopoderoso, aquel que se les había anunciado desde un principio. Y Jesús vino a esas ovejas perdidas. Estaban totalmente alejadas de Dios. Y entonces, por eso, en este primer versículo del capítulo 10 dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsar y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando Jesús encuentra a sus 12 apóstoles, aquí en este capítulo dice discípulos, pero son sus 12 apóstoles, a los que él confió todo lo que él mismo andaba enseñando y lo que él realizaba. Les dio poder, fíjense, para expulsar demonios y espíritus malos y para curar cualquier clase de enfermedad. Hermanos, en realidad, cuando nosotros tenemos fe, cuando confiamos en Dios, ¿verdad?, cuando nuestra confianza está toda en Él, no tenemos ninguna duda. Cuando alguien nos pide que oremos por un enfermo, vamos, oramos por ellos
Y muchas de las veces los enfermos sanan, quedan curados. Y muchas de las veces el Señor ya los necesita, se los lleva. Y a través de esa oración esto sucede también, porque también a veces pedimos que el Señor les dé el descanso por tanto sufrimiento que están teniendo a través de su enfermedad. Y el Señor, mis hermanos, nos da su espíritu, nos da su poder para poder sanar también al igual que Él lo hacía. Hoy en la actualidad esto sucede, esto lo hemos visto, pero es por la fe, la confianza que realmente existe en aquella persona hacia el Señor. No titubean y tienen toda su confianza en el Dios de Israel, en nuestro Señor Jesús, que vino a su pueblo pero que no le creyeron, ¿verdad? Dudaron de Él. Y más adelante, mis hermanos, en el Santo Evangelio dice, a estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierras de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir con esto, mis hermanos? Jesús, como les digo, Dios no lo había enviado para los pueblos paganos. Dios había enviado a Jesús para su gente, para su pueblo predilecto. Pero ¿qué sucede durante su caminar? Ve que las personas judías, a todos los que se les dio la palabra de Dios, a todos los que Dios prefirió, no quisieron escuchar al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de que todo esto sucede, después de que Jesús, al haber venido al pueblo que Dios había escogido y ellos no lo quisieron escuchar, entonces sí, se dirige a aquellos pueblos paganos, aquellos pueblos samaritanos, y ellos sí lo escucharon. Ellos sí atendieron su mensaje. Pero de esto no vamos a hablar, mis hermanos, porque realmente de lo que nos habla la palabra del Señor hoy día es que el Señor envía a sus 12 apóstoles a curar, a sanar, a que aquellos que se encuentran con espíritus malos, con enfermedades, como en aquel tiempo, mis hermanos, recordamos que la enfermedad de la lepra era como un cáncer hoy en la actualidad. Y además era una enfermedad que se pegaba, era contagiosa. Y las personas tenían que andar dispersas, tenían que salir fuera del pueblo y andar fuera de la ciudad, alejados de las personas. No podían estar entre la gente. Y si alguien venía cerca de ellos, tenían que sonar una campanita como avisando que estaban leprosos. Esta era una enfermedad terrible y era una enfermedad que también los apóstoles llegaron a curar, porque el Señor les había dado el poder. Les daba el poder para sacar espíritus malos de las personas. En aquel tiempo había mucha gente con malos espíritus. Los tiraban en el suelo, los sacudían, los trataban mal los espíritus que traían dentro de ellos. Y todo eso lo sanaban también los apóstoles. Por el poder de nuestro Señor Jesús. Nunca lo hacían por su propio nombre. Dice, del versículo 7 en adelante, dice: a lo largo del camino proclamen, el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Fíjense bien, esto es para nosotros hoy en la actualidad, hermanos. Hoy en la actualidad, ¿qué sucede? ¿Cuántas personas, verdad? En nuestra propia iglesia, sabemos bien que lo que el Señor nos ha dado, los dones que el Señor nos ha regalado, no tenemos por qué cobrar. No tenemos por qué andar en las casas. Si alguien nos pide, ¿verdad?, que vayamos y recemos un rosario, muchas de las personas cobran dinero por ir a esa casa y rezar el Santo Rosario. Háganme el favor. ¿Qué dice Jesús aquí? Dice, ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Fíjense bien, hermanos, el Señor nos dice, no cobren. El Señor nos lo dice claramente. ¿Qué sucede también cuando hay un retiro, cuando hay un congreso? ¿Qué es lo que piden muchas de las veces los predicadores? Que se les ofrezca hotel, se les ofrezcan las 3 comidas al día. De lo contrario, no vienen, porque se encuentran ocupados
en un lugar donde sí se les va a dar todo eso que están pidiendo. Hermanos, estamos trabajando erróneamente en el Señor. El Señor nos provee de todo, pero cuando nos negamos a hacer lo que Él pide a través de su palabra, en realidad nos va mal en la vida. Lo recibimos nosotros sin tener que pagarle a nadie, porque para estudiar, para recibir nosotros un título, muchas de las veces tenemos que pagar, dar una paga para recibir ese título. Aquí con el Señor no. Nuestro Señor nos ofrece todo gratuitamente. Simplemente lo que Él nos pide, que seamos constantes, seamos personas de oración, personas que lo busquemos todos los días en medio de cualquier dificultad, sin tener que alejarnos de Él. Y Él nos va a pagar con creces. Ahora bien, nosotros recibimos todos los dones de Dios. Él nos los da gratis. También gratis tenemos que darlos a los demás. Si alguien pide que vayamos y recemos un rosario, o aquellos que tienen el don de la música, que tocan alabanzas muy hermosas, muchas de las veces les piden que vayan a tocar a la iglesia por un difunto, por una quinceañera, por una boda, por lo que quiera que les inviten. Vayan, pero háganlo sin cobrar, porque lo recibieron sin pagar. En realidad, mis hermanos, esta es la puritita verdad. El Señor nos da todo gratuitamente, no pagamos nada. Todo lo que recibimos fue gracias a su Espíritu, al Espíritu de Dios que nos envió, que nos da la fortaleza y nos da la sabiduría y la enseñanza. Todos los dones que hemos recibido de Dios, díganme cuál de ustedes ha pagado por Él. Nadie ha pagado nada, ni un centavo. Y entonces, hagámoslo de la misma manera, mis hermanos. Proclamemos el reino de Dios a lo largo de cualquier camino que nosotros andemos. Todo lo que hagamos, hagámoslo en su nombre. Y el Señor nos va a fortalecer con más dones. Más dones vamos a recibir diariamente de Dios, porque Él nos ama. No lo hemos defraudado y Él no nos va a defraudar. Esa es la confianza, la fe que tenemos que tener en nuestro Dios, sin titubear ni tener desconfianza en el Señor. Esto era lo que los apóstoles, cuando fueron enviados a los pueblos a anunciar el reino y a curar enfermedades, Jesús se los dio gratis, ¿verdad? Les dio el poder para poder curar enfermos también. El Señor nos pide solamente que nos mantengamos en oración, nos mantengamos firmes en Él, ¿verdad? No dejemos de buscarle y vamos a recibir todos los dones. Todo eso, mis hermanos, que necesitamos, lo vamos a recibir gratuitamente. Nunca hemos pagado ni vamos a pagar. Lo único que Dios pide es eso, que le busquemos continuamente para no abandonarnos en las cosas materiales, en este mundo que nos traiciona. Yo me he fijado en muchas personas. Muchas de las veces voy por allá a una casa, vamos a rezar el Santo Rosario y de repente salen por ahí. ¿Cuánto les debemos? Les decimos, por favor, ¿por qué van a pagarnos? Si esto no se tiene que cobrar. Pero óigame, aquellas personas que vinieron aquella vez a rezarme el Santo Rosario, a hacerme una oración, me cobraron. ¿Por qué ustedes no quieren que les paguemos? Esto es una vergüenza, mis hermanos, que en realidad sucedan estas cosas en nuestra iglesia católica, porque la enseñanza que se nos ha dado, no se nos ha dado para que vivamos de lo que se nos paga. Si el Señor ya nos ha dado un empleo, el Señor nos ha fortalecido y nos ha mantenido con todo lo que necesitamos. En nuestro hogar no nos falta nada, gracias a Dios. Y todo lo demás que hagamos en su nombre, hagámoslo gratuitamente, mis hermanos. Porque si así como los apóstoles fueron enviados por el Señor a anunciar su reino y a curar toda clase de enfermedades, el Señor también nos da esos dones a nosotros. Pero siempre que hagamos una oración, siempre que pidamos a Dios por los demás, hagámoslo de corazón y en su nombre. Nada hay que atribuirnos a nuestro nombre, porque de lo contrario nos va a ir mal. Ahora, mis hermanos, les pido que hagamos una oración pidiendo al Señor para que nos mueva a seguirle a Él,
para que cure todas esas enfermedades de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de todos aquellos que conocemos. Dios les dé su sanación. Y para hacer nuestra oración, vamos a recitar el Salmo número 146. Dice así: alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo al alabarlo. El Señor ha construido Jerusalén, y los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llamar a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede, su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor nuestro Dios. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias hoy día, primeramente, Señor, por haberme acompañado en este compartimiento. Te pido en este día, mi Señor, que al igual que a aquellos apóstoles les diste tu espíritu, les diste la sabiduría y les diste el poder de sanar a todos aquellos enfermos, Señor. Te pedimos que nos lo des también a nosotros para poder sanar a través de nuestras oraciones a aquellos más necesitados, Señor. Aquellos que están al borde de la muerte, tú, Señor, los puedes levantar. Ayúdanos, pues, mi Señor Jesús, a ser personas de oración, que no busquemos de este mundo que nos traiciona, de este mundo que realmente no nos sirve de nada, Señor. Cuando buscamos de ti solamente encontramos las ayudas, nos confortas con tu espíritu y nos das tu amor. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Gracias por tu gran bondad. Espíritu Santo, sigue transmitiéndonos toda la fe y la confianza que solamente en el Dios de Israel podemos encontrar. En este Dios que realmente nos ayuda, que realmente nos transmite la fe y la confianza que en ningún otro Dios hemos encontrado. Gracias, bendito Espíritu, por transmitirnos todo ese amor y para poderlo transmitir también nosotros a nuestros hermanos, a aquellos que nunca han conocido de Dios y que están alejados de Él, para que le conozcan y lo busquen con su corazón. Madre Santísima, te pido tu intercesión y te pido, Mamita María, que a través de este gran amor que sientes por nosotros y también de aquel amor que sentiste por este indiecito al cual le confiaste el mensaje y le confiaste para que se te edificara un templo, Mamita María. También a nosotros confíanos tu gran amor y enséñanos a seguir los pasos que San Juan Diego realizó cuando tú lo llamaste, que también a través de ese llamado nosotros seamos igual que él. Gracias, Mamita María, por enseñarnos el camino a seguir, enseñarnos el camino de nuestro Señor Jesús, no perderlo de vista en ningún momento de nuestras vidas. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con la oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias por siempre estar atentos a la palabra de Dios, que a través de estos medios siempre vamos a encontrar
Ojalá y que cada uno de ustedes se interese por el amor de Dios y no por todas aquellas cosas y videos que nos enseñan, ¿verdad? A través de YouTube, a través de Facebook y a través de tantos medios que encontramos hoy en nuestros teléfonos y en nuestras computadoras. Ojalá y estos medios los utilicemos para buscar de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde y los salve de todas sus enfermedades, problemas y dificultades. Bendiciones.